Pues hemos estado hablando desde el día de ayer sobre esto que sucedió en el Senado, la aprobación, sin decir agua va, de esta reforma al Infonavit y que ahora quedó detenida en Cámara de Diputados, dijeron, para tener una periodo de reflexión y en enero poder retomar el tema. Nos acompaña en la línea el senador Waldo Fernández, senador por el Partido Verde. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Saludos a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio. ¿Cómo fue este proceso de aprobación que fue pues prácticamente tan rápido, que agarró a todo el mundo en curva? ¿Cómo sucedió para ustedes? Pues es que, a ver, lo de la rapidez es un asunto relativo. A finales de octubre, principios de noviembre, no tengo la fecha exacta, votamos una reforma constitucional que tenía que ver con esta ley, que de alguna manera es una ley secundaria de esta reforma constitucional, donde incluso reconozco públicamente que la oposición votó a favor. La intención de acelerar este proceso tiene que ver con una razón fundamental. El Infonavit es una entidad que tiene algún carácter financiero y era muy importante, en mi opinión, sigue siendo muy importante que empezara el ejercicio fiscal del siguiente año junto con las empresas del sector para poder de alguna manera empatar los mandatos que tiene el Infonavit, pero sobre todo que el sector financiero también se viera ahí acompañado y generara crecimiento. Hoy hay una idea de que lo van a detener. Bueno, pues qué bueno para que las partes involucradas se sientan tranquilas respecto a esta reforma, ¿no? Llama la atención, y justo creo que ahí habla un poco de las prisas, que pareciera que las partes involucradas no tenían conocimiento de cómo venía esta ley secundaria. Pues a ver, lo que yo tengo conocimiento es que sí había información, insisto, hubo una reforma constitucional, nadie se puede llamar sorprendido. Hay muchos mitos y mentiras respecto a la reforma. Uno es que el gobierno va a poder tomar control de los 2.4 billones de pesos que tiene ahí. Eso es falso. El artículo 42 de esta misma ley establece claramente que el Consejo de Administración, que sigue siendo tripartita, 4 lugares para los patrones, 4 lugares para los trabajadores y 4 lugares para el gobierno, es decir, 8 contra 4, tendrá que autorizar el presupuesto de operación de la administración del instituto, que no puede exceder el 0.5%, es algo así como 10,000 millones de pesos, que para la operación de todo el instituto es un presupuesto razonable, pero que sobre todo no tiene nada que ver con los 2.4 billones que se han mencionado. A ver, pero eso es, perdón, Waldo, que te vaya deteniendo por puntos. Claro, porque como nos lo estás diciendo, esto es el presupuesto operativo. Esto nada tendría que ver con la idea de construir casas, que es lo que quieren y los recursos para construirlas. Sí, nada más que la construcción de casas está en el mandato del Infonavit. Y evidentemente, hoy el Infonavit subcontrata la construcción de casas. Lo hace a través de particulares, de empresas, que esta política pública nos ha dejado 600,000 casas abandonadas en el país. Claro, no, pero lo digo por el dinero. Es el estado del país que más casas abandonadas tiene, cerca de 90,000. Lo digo por el dinero, o sea, porque me estás diciendo, no van a poder usar más de tal porcentaje, pero ese porcentaje tiene que ver con la operación del instituto, con los sueldos, sí, con no la construcción de las casas. El mandato del Infonavit es darle vivienda a los trabajadores, y ese no cambia. Este discurso de que van a poder disponer del dinero libremente es falso. Entonces, ¿con qué van a pagar la construcción de casas? ¿Perdón? ¿Con qué van a pagar la construcción de casas? Como se ha hecho normalmente. ¿Quién construye las casas del Infonavit ahorita? Personas morales, empresas, privados, que lo que han hecho es construir casas a 50, 60 kilómetros del centro de la ciudad, y por eso esas casas son abandonadas. A lo que voy es, a ver, no va a haber un solo desvío de un recurso público, algo que no tenga que ver con la construcción de vivienda, y evidentemente la construcción de vivienda tiene que ver con una oferta y demanda de esta misma que se genera dentro de las reglas del instituto. Claro, por eso mi pregunta, o sea, entiendo que el mandato del instituto es que la gente pueda tener su hogar, que ahora buscan que el instituto pueda construir y que confían en que va a construir más barato. Todo eso lo entiendo, pero para eso se necesitan recursos. Por eso sí se prevé que estos recursos que el Infonavit maneja, que son los recursos de los trabajadores, pudieran utilizarse en la construcción de estas casas. Porque si no, ¿de dónde saca recursos el Infonavit si no es de ahí? Se va a crear una empresa filial del Infonavit
pero esa empresa filial tiene que ser autorizada su creación por el Consejo de Administración y por la Asamblea General, que sigue siendo tripartita. La Asamblea General pasó de 15 asientos a 10 asientos, 10 del gobierno, 10 de los trabajadores y 10 de los patrones. Hay 20 asientos de patrones y trabajadores. Y el Consejo de Administración pasó de 5 a 4, 4 del gobierno, 4 de los trabajadores y 4 de los patrones, 8 contra 4. O sea, no hay ningún cambio real. ¿Por qué se disminuyen las sillas? Pues para hacer un poco más gobernable el instituto. 45 contra 30 representantes de las asambleas es mucho más sencillo que vaya a las reuniones, y el Consejo de Administración de 12 también es mucho más sencillo, pero ellos siguen teniendo el control. Y hay algo que hay que señalar. Yo soy empresario, Miguel. Ajá. Y yo cuando compro acciones en la bolsa, no reviso lo que dice el Comité de Auditoría de las Empresas Públicas que cotizan en bolsa ni el Comité de Vigilancia. Yo reviso los estados financieros auditados por contadores externos, y es la primera vez que el instituto va a tener esa posibilidad. El Consejo de Administración tiene la obligación, y de nueva cuenta, perdóname que sea repetitivo, 8 patrón y trabajadores, 4 el gobierno, de contratar a un auditor externo para que certifique los estados financieros de la institución. Mayor certeza que esa no, y evidentemente pues van a contratar a un auditor calificado. Bueno, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero insisto, entonces esos serían los recursos que utilizarían. Perdón, no te escuché. Los recursos son que utilizarían para la construcción de estas casas a través de otra compañía no creada por el Infonavit. O sea, el Infonavit, ¿cómo funciona el modelo hoy de Infonavit? Viene una empresa privada y se vende casas, ¿no? Hoy lo que va a suceder es que esta empresa filial puede construir o va a poder subcontratar a estas empresas filiales para la construcción de casas. Realmente el modelo ¿Pero de no dónde va a cambia. sacar dinero esta empresa filial para construir? A través de la revisión del Consejo de Administración, que es el órgano que le da seguimiento a las funciones del director, pero también la Asamblea General de Representantes tendrá que determinar cómo lo van a revisar. Ellos son el órgano. Pero ¿de dónde vienen los recursos? ¿De dónde vienen los recursos? Esa es mi pregunta. Los recursos son de los trabajadores a través de aportaciones que han hecho durante muchos años ahí. No son recursos del gobierno, y eso lo tenemos reconocido en la propia ley. Entonces sí van a usar estos 2 billones de pesos, que son los recursos de los trabajadores. Sí, pero se van a utilizar, no, para empezar no se pueden utilizar 2.4 billones de pesos, esa es una mentira. No, una parte, ¿no? No, permíteme, hay 700 millones de pesos que están en bancos en inversiones a largo plazo aproximadas a 4 años. Luego hay a una cantidad cercana a 1 billón de pesos que ya son créditos otorgados. Me explico, no hay, o sea, en caja de Infonavit no hay 2.4 billones, es el patrimonio completo del instituto. Si tú conoces a personas que tengan una casa de Infonavit, ellos están pagando una casa y es parte del patrimonio. Aguas ahí, no hay 2.4 billones de pesos de recursos líquidos para disponer el día de mañana. Pero la otra es, cada casa que se va a construir se va a entregar a un ciudadano que necesite vivienda conforme a las reglas que determinen el Comité de Administración. Waldo, me quedan un montón de dudas, pero podemos retomar después esta conversación, y de verdad te agradezco de todo corazón la oportunidad de platicarlo. Claro que sí, encantado. Para mí es un honor estar en contacto con tu audiencia, y aprovecho para desearles felices fiestas a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, igualmente.